El único condenado por los crímenes de Toñi, Miriam y Desiree, las niñas de Alcácer, ofreció una entrevista hace tan solo unos días atrás en el canal de Rincón de Disidente, en el cual desvelaba datos que no había contado nunca. Teorías que volvían, versiones que bailaban y que lo único que hacían era hacer más daño si cabe en las familias, porque Miguel Ricard, el único condenado ya en libertad por estos crímenes hace más de 30 años, hablaba en esta entrevista nueva para ofrecer esta nueva versión de los terribles hechos que conmocionaron a toda España. Sabemos que Ricard en los últimos años ha sido detenido en alguna ocasión por encontrarse en un narcopiso. Señaló que en el lugar del terrible crimen estaban 7 personas, entre ellos un hombre apodado El Nano y a otros 3 señores mayores que no identifica y que se encontraban en el lugar al que llevaron las niñas tras recogerlas mientras ellas hacían autostop. Además, obviamente, de 2 Anglés. Mauricio Anglés, que tenía 14 años en aquella época, y Antonio Anglés, al cual le atribuye prácticamente todos los hechos. Pero es que hay que recordar que las entrevistas y declaraciones de Ricard son todas así. Todas tienen algo de verdad y mucho de mentira, porque nos preguntamos por qué declaró 10 versiones diferentes en el cuartel y en sede judicial. Pues cualquiera induce a declarar lo que quiere escuchar. Lo más interesante, y sin ser novedoso para algunos, es que añade estos 3 nuevos sujetos desconocidos para él, según lo que dice, que entran en esa escena, por lo cual podemos llegar a pensar que deja de ser algo aleatorio el de secuestrar a 3 niñas, y ahí ya entramos en una planificación, en una entrega en la cual ellos mismos participan. Obviamente esta nueva versión viene a abrir muchas nuevas heridas de unos hechos que consternaron a España en el 1992, cuando desaparecieron estas 3 niñas del municipio de Alcácer. Pero es que hay que decir que siempre se preguntó si realmente Anglés y Ricard eran los únicos que habrían cometido este hecho, llegando a muchos expertos en este caso a decir que era prácticamente imposible. En algunas citas de periódicos de la época decían que el fiscal recalcaba que el juicio solo dirimiría la participación o no de Ricard en los hechos, no todo el caso Alcácer, porque las vías de investigación seguían abiertas. También que 2 hombres, por muy fuertes que fuesen, no podían violar tantas veces a 3 chicas. Esto es lo que había dicho un alto cargo policial al ser preguntado sobre el número de asesinos que habrían cometido este crimen en la época. También otra cita más, la policía creía que 3 personas o más pudieron participar en el crimen de las niñas, mientras proseguía la intensa búsqueda en aquel momento del peligroso prófugo Antonio Anglés, al cual se consideraba autor material de las muertes de las 3 niñas junto a Ricard. Estaba recluido en prisión y los últimos indicios abonaban a esa cada vez más fuerte hipótesis de que en el triple crimen podrían haber intervenido 3 y hasta un número superior de personas. Esto es lo que sabía la policía y la Guardia Civil, y las nuevas pistas que podían llegar a conducir a nuevas detenciones. Aún así, vamos a ver un poco el perfil de Ricard y Anglés en este nuevo vídeo que estamos haciendo por aquí, y es que en esta cita periodística del perfil vemos a Miguel Ricard detenido por el caso de Alcácer, diciendo en este titular que era camionero en paro y traficante de sustancias. Ricard Tárrega, que se unía a su condición de presunto coautor del triple crimen de Alcácer con un amplio currículum de actividades delictivas, camionero en paro de 27 años en aquel momento, padre de un niño con su compañero sentimental, que se había marchado de casa a los 18 años, y entre los delitos por los cuales había sido condenado había quedado probado que vendía sustancias en el Instituto La Florida, justo donde estudiaba Miriam García Iborra, y pertenecía a una banda de pequeños traficantes liderada por Antonio Anglés. Había ingresado en la prisión modelo de Valencia el 19 de agosto del 92 por robo de vehículos y había salido al día siguiente. Estaba en libertad provisional cuando sucedieron los hechos de Alcácer y vivía con la familia Anglés desde que abandonó a su compañera y a su hija. Esta misma cita sugiere que era conocido en el Instituto de Formación Profesional La Florida, justo de esa localidad, donde curiosamente estudiaba una de las niñas de Alcácer, Miriam García Iborra, y que algunos alumnos dijeron haber visto a Ricard merodeando por el instituto, donde se sospechaba que vendía sustancias.
Es cierto que en los antecedentes personales de los informes psicológicos se cita también que cuando acabó el servicio militar volvió a Catarroja y se puso a trabajar en tareas de mantenimiento en un concesionario de automóviles de la casa Opel, y ese tipo de trabajo era valorado como un chollo, ya que prácticamente no hacía nada y ganaba bastante dinero. Se sentía muy complacido de llevar un mono de mecánico que cuando se lo quitaba no mostraba apenas manchas de grasa, y no duró mucho en el trabajo, más que 6 meses, una circunstancia motivada, según lo que se informa, por la animadversión que hacia él sentía el encargado. También tiene muchos asaltos a cuarteles y alguna detención. Resulta ser que 3 años antes lo habían detenido por asaltar unas instalaciones de la Guardia Civil por robar un cargador. De esto hablamos en vídeos anteriores, y es que los investigadores decidieron entonces someter a Ricard a una segunda declaración y el cerco sobre el asesino de las niñas se estrechó. Soltó la misma versión que había mantenido desde los albores del caso Alcácer y que confesaba al capellán de la cárcel Herrera de la Mancha, en la que había cumplido en aquel momento 19 años de privación de libertad. Decía que él no mató a las niñas, aunque sí estaba en el lugar de los hechos y que incluso colaboró en el rapto. Según los informes psicológicos y psiquiátricos practicados a Ricard, el resultado era el siguiente: estado de salud mental, en el momento se encontraba dentro de la normalidad, y el grado de veracidad era que la conducta y comportamiento y coherencia del relato de este recluso en el momento de la entrevista eran congruentes para una entrevista clínica psiquiátrica. Cuando salió en libertad en el año 2013 para Espejo Público, este programa de Antena 3, Ricard dijo que mantenía lo que había dicho en su día, que era una puta cabeza de turco, que tenía que demostrar que él no había sido. Y de hecho, para la revista Interview decía: lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios. También el perfil de Miguel, según sus allegados, o lo que nos pueden describir, dicen que es un Miguel que no era agresivo, que era cariñoso con su hija. De hecho, un ex compañero llamado Loli explicaba que nunca fue agresivo con él, que venía a ver a su hija, a la que tenía mucho cariño. El Mauri también dijo en alguna ocasión que se pronunciaba sobre la participación o no de Ricard en el caso Alcácer, y Mauricio Anglés decía: no creo que hiciera tantas cosas como se dice, quizás fue inducido por otros. Resumiendo, con Ricard y algunos de los puntos que tenemos periodísticos, etcétera, y personas que lo conocían, resulta ser un personaje no agresivo, al parecer, psicológicamente sin problemas, traficante de sustancias con otros delitos menores en su cuenta, sin delitos de sangre en su haber ni violencia sex. Sin embargo, fue condenado por su participación en el crimen más atroz y sádico de la historia de España, en base a sus contradictorias manifestaciones, su confesión y una más que dudosa autoinculpación que no fue ratificada en juicio oral, pero aún así no existirían pruebas biológicas en contra de Miguel Ricard en estos hechos. Si nos vamos a Antonio Anglés y el perfil delincuencial que tenemos, hay mucho tráfico de sustancias, diversas condenas por estos hechos u otros. La primera de ellas el 13 de abril de 1985, pocos meses después de cumplir la mayoría de edad por un delito de recepción, de adquisición de objetos robados, un típico delito de receptor de sustancias que recoge objetos robados y paga con otras. Y de nuevo ingresa en la cárcel el 25 de julio del 87, acusado de un presunto delito de tráfico de sustancias. Un asunto más grave vendría con el secuestro o detención ilegal de esa prostituta adicta a la que retenía para cobrarse una deuda. Según la hermana de Antonio Anglés, ella era toxicómana, esta chica Nuria Pera, y su hermano vendía sustancias. Y así fue como sucedió todo esto. Y otra condena más por tenencia y tráfico de sustancias que parecían ratificar que era su medio de vida. Aún así, de todo esto parecía añadir alguna otra actividad. De la declaración de uno de los testigos del juicio, aquel yonki que robaba un 9 corto, la pistola del policía municipal, este declara que solía acudir a comprar heroína y coca a la casa de Anglés de forma habitual, y de hecho era ahí donde intercambiaba la pistola por sustancias. También describe a un Anglés violento que se aprovechaba de las yonkis para prostituir. Además dijo que se aprovechaba de las toxicómanas, consciente de que eran capaces de hacer cualquier cosa cuando tenían el mono. De esa forma las vejaba y las obligaba a mantener relaciones con otros hombres que estaban en el piso.
Curiosamente, Antonio, a pesar de traficar sustancias, es descrito como una persona que cuidaba mucho su apariencia física, que no se drogaba. Los propios investigadores del caso Alcácer lo citan así, diciendo era un tipo sano, que no se drogaba, y atlético como él, que hoy tendría más de 40 años y que no había razón para pensar que estuviese muerto. Los informes penitenciarios también lo ratifican así. Un informe del equipo de tratamiento de la cárcel Modelo de Valencia, que propiciaba la concesión del permiso penitenciario a Anglés, señalaba que este preso presentaba buena conducta, que no consumía sustancias en el recinto y que contaba con redenciones extraordinarias por el buen desempeño de su destino como electricista, que era una mosquita muerta, lo describe un funcionario. Tenía un comportamiento muy bueno, trabajaba de electricista y aunque era un poco cerrado, cumplía los horarios a la perfección, que era educado y no se metía nunca en broncas, que no era descabellado afirmar que era un preso de máxima confianza de la dirección. Y es que, además de no consumir, de ser un preso ejemplar según estas informaciones, también parecía gozar de un buen equilibrio psicológico. El presunto asesino de las niñas de Alcácer no recibía ningún tipo de asistencia o tratamiento psicológico porque era un preso normal que no creaba problemas según los informes. Nunca recibió un parte disciplinario e incluso cobró más de 100.000 pesetas del Ministerio de Justicia tras realizar un curso de montador de teléfonos. Otros informes, como os comentaba, decía que no era un preso normal, que siempre iba arreglado, que llevaba el pelo bastante corto y que destacaba porque iba, dentro de lo que cabe, arreglado, aunque hay otros testimonios que destacan sus tendencias sexuales, su afición a ejercer de chapero y a obtener favores a cambio de sustancias, y es que, según algún otro compañero de la cárcel, Antonio Anglés era homosexual y tremendamente agresivo, algo que podría ser factible ya que nunca se le había conocido ninguna novia, y al parecer, según el compañero de cárcel, la marquesa, Antonio tenía especial afición por los chicos jóvenes y a todos los nuevos que llegaban al taller de pintura les daba sustancias y dinero y los llevaba a la celda. Había sábados que se chapaba allí con ellos sin salir, según este testimonio, y por lo que contaba era una bestia en la cama. Decía cosas morbosas, él tenía un plumazo que se lo pisaba, pero no daba escándalos, no fumaba, no se drogaba y era muy trabajador. Lo que pasa es que en su currículum todos los informes eran favorables, en su expediente penitenciario se indicaba que no era consumidor de sustancias y que presentaba un bajo índice de prisionización, y por eso le fueron concedidos 2 permisos, aunque en el segundo no regresó a la cárcel, por lo que pasó a estar en situación de prófugo. Pero inexplicablemente la judicatura no dio orden de búsqueda y captura hasta 6 meses después de su fuga. El auto de búsqueda y captura por quebrantamiento de condena estaba fechado un 10 de septiembre de 1992, apenas 2 meses antes de la desaparición de las 3 niñas de Alcácer. O sea que a Anglés, a pesar de todo lo descrito, siempre le fue adjudicado el uso de un fármaco llamado Roinol, que si Antonio Anglés no se drogaba, parece que utilizaba aquel potente fármaco. En este caso sería para traficar con él o incluso para llegar a usarlo. En el 88 Anglés es descrito como un asiduo de la ruta en Valencia y de sus discotecas, de la ruta del bacalao, en las cuales traficaba con pastillas, según diversos testimonios de ruteros de aquella época. Y durante los años 80 y los primeros años de los 90, estas rutas más habituales durante los fines de semana eran Viernes Noche, que era Spook Factory, también estaba Manises, KU, Heaven, The Face, las mañanas del sábado con Spook Factory nuevamente, El Torero, y precisamente es en una de estas discotecas, en Spook, donde se puede observar supuestamente a un Antonio Anglés bailando en el 1988 con lo que parece ser la misma ropa que viste en la famosa foto recortada de una de las únicas revistas que tenemos. Y esa es una de los únicos vídeos que quizás podemos tener de la web o que están extraídos de un programa en línea de la 2 llamado Línea 900, que introduce la siguiente manera del contenido del vídeo en cuestión. Dice: 1988, mediodía de un caluroso domingo de agosto, nos encontramos en la discoteca Spook Factory. Así empezaba ese documental sobre el antes y después de la Ruta Destroy, o mejor conocida como Ruta del Bacalao en Valencia, y es ahí donde justamente en el minuto 1:16 aparece el presunto Antonio Anglés.
Curiosamente, en las cercanías de esta discoteca, apenas 3 meses después de la aparición de los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer en la fosa de la Romana, sucedería un crimen atroz y un sadismo inexplicable. Una chica prostituta de Valencia, asesinada apenas unos meses después del crimen de las niñas, presentaba unas lesiones y una firma muy concretas. Aparecía salvajemente tortura, según explicaban las noticias de aquella época, un cañaveral en la zona del Pinedo del Saler, esa zona que se encontraba situada apenas a 12 kilómetros de la localidad de Alcácer. Curiosamente, las lesiones que presentaba esta chica se asemejaban demasiado a las del caso Alcácer. Dilataciones, etcétera, que no podemos comentar mucho por aquí, pero eran bastante similares según los expertos en aquella época. Por estos hechos fueron detenidos distintos individuos y finalmente se detuvo a otro conocido como el Rey de la Heroilacoc en la localidad de Paterna, ese barrio chino de la prostitución en Valencia. Según se cita, era frecuentado bastante por Antonio Anglés y en su vida de hecho es buscado incluso hasta ahí. Antonio Anglés descrito como un tipo frío, muy listo y también violento. Esa era la definición que hacía de él la policía, que tenía amistades en el barrio chino de Valencia y que podría haber acudido a ellas para encontrar un escondite. En esa ocasión, sin embargo, los agentes hicieron algo que no solían hacer cuando buscaban a terroristas. Frecuentaban casas de citas e interrogaban a decenas de prostitutas a las que mostraban fotos del fugado. Antonio, que tenía 26 años en aquel momento y supuestamente era el autor material del triple crimen de Alcácer, con un historial delictivo de antecedentes penales por maltrato a una prostituta, que conocía muy bien esa zona porque la había frecuentado y que creía la Guardia Civil que seguía por allí. Pero realmente, ¿quiénes eran las amistades más estrechas de Antonio Anglés o incluso de Miguel Ricard? ¿Hablamos de amistades peligrosas? Este es un misterio insondable. Solo tenemos el testimonio de su hermano que nos relata algunos de estos curiosos personajes, entre los cuales destacaríamos el francés y el belga. Además, relata la posibilidad de que su hermano Antonio tuviera amistades quizás más importantes, dado que siempre vestía bien y tenía mucho dinero. Su otro hermano, Ricardo, había apuntado esa misma posibilidad. Sin embargo, luego lo negó en el juicio, alegando que no recordaba nada. Se hablaba en estas citas de bisexualidad de Antonio Anglés, que pensaba que no era algo como para reprocharle o imputarle nada en plan despectivo, porque era una tendencia respetable según lo que comentaba en aquel momento, pero por otro lado parecía lógico pensar que un homosexual no había hecho eso con unas niñas. Mauricio también se refería a las amistades de Antonio Anglés con nombres como Miguel, Nicolás, Cortona, luego el francés, luego el belga, luego Richard el negro, Antón, luego a Luis RG, además evidentemente de Miguel Ricard. Fueron identificados como compañeros de correrías de Rubén, aunque negó que acostumbrara a su hermano a salir con ellos. Él decía: yo iba con gente de mi edad, pero los conocía a todos. Solían pasar temporadas en casa de los Anglés, por lo que muy bien pudieron conocer lo que sucedió en la caseta de la Romana, donde se refugiaban, aunque Mauricio luego dijo que puede que su hermano tuviera amistades importantes, porque él siempre iba muy bien, tenía muchísimo dinero. Y es que Miguel Ricard implicó en varias ocasiones a un individuo apodado el Nano, en estas últimas declaraciones también, incluso al hermano menor del desaparecido Anglés, Mauricio. Este, sin embargo, aseguró que no estuvo en el lugar de los hechos. Al Nano incluso lo acusó de haber tenido relaciones con alguna de las niñas y que Mauricio estuvo implicado en el caso y que terminó con una de ellas. Pero ¿quién es el Nano? Sobre este personaje existen diversas informaciones quizás contradictorias en la prensa que parecen confundir a los personajes citados, pero finalmente parece que su nombre figura en la lista de testigos que declaran en el juicio oral, que era conocido por diversos apodos: el coreano, que era el más habitual, que antes se le conocía o le decían el Nano, pero cuando tenía 13 o 14 años, que ahora ya tenía 30 y que salió de prisión en octubre del 92, que Antonio Anglés le había conocido a él y a toda su familia porque eran vecinos suyos, que vivían en un barrio de Corea, y entonces ellos vivían al lado del suyo, que había tenido adicción a las sustancias y que a Miguel Ricard no lo conocía, que a los otros sí, a su familia, y que en relación a la adicción a las sustancias la compraba las sustancias al río, al lado de Nuevo Centro y a ningún sitio más, y que no iba a ningún sitio de Valencia, que también iba a comprar sustancias al barrio chino, justo por donde pasaba
Antonio Anglès. Lo curioso es que en las citas periodísticas de la prensa en aquel momento decían de Alcácer, Anglès y Ricard conocieron al tercer hombre al invitarle a una orgía con las niñas. Dice también, aunque el nano confesó ante la juez que había conocido a Ricard, apodado El Rubio, justamente en prisión después de que este fuera detenido como presunto autor de los hechos, había manifestado con anterioridad que tanto el citado individuo como Anglès le invitaron, antes de que las niñas desaparecieran, a una orgía con menores en la que se negaba él a participar. Según su testimonio decía, esa juerga llevaba consigo el consumo de sustancias y alcohol, algo a lo que era muy aficionado el principal sospechoso. Pero es que Ricard negó haber invitado a este hombre a una orgía, si bien matizó que desconocía si Anglès lo había hecho, y de cualquier forma manifestaba que no creía que el nano fuera capaz de cometer tantas barbaridades. Pero es que aquí tenemos delincuentes comunes, yonkis, sustancias, discotecas, unos relatos que se mueven entre personajes demasiado secundarios que parecen cerrar en falso un misterio insondable del caso Alcácer, eslabones perdidos de una historia que no parece tener fin, inverosímiles, quizás con el relato oficial de los hechos, una nula reconstrucción y llamativamente ausentes en este caso cuando son citados y cuando se dice que ellos son los culpables, pero nadie lo cree aquí. Y es que los dictámenes de los sabios y versados de la materia criminal en este país, en una de las páginas más negras de la historia criminal española, y este crimen demasiado complejo, macabro, y las lesiones que compartían las niñas parecen ser una cosa demasiado oscura para ser de dos pandilleros trapicheros de un pueblo o de un suburbio de la capital de Valencia. Silencio y condena, pero una herida que sigue abierta y que para muchos es imposible de olvidar. Es un lugar maldito en la historia de nuestro país, La Romana. Aquí fueron asesinadas y enterradas las niñas de Alcácer. Un apicultor encontrado esta tarde 3 cadáveres. Fueron encontrados anoche enterrados uno encima del otro a escasos 25 kilómetros del lugar donde se las vio por última vez. Encontraron sus cuerpos en enero de 1993. Han pasado años. Bienvenidos a Neudo. Décadas. Este 11 de septiembre nos ha dejado hechos e imágenes para la historia. Varias generaciones. Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado en esta tarea de gobierno a lo largo de estos años. 5 presidentes del gobierno. Y cuando parecía que nadie se acordaba del crimen, han aparecido huesos que pertenecen a una de las niñas. ¿Cómo es posible? ¿Es normal que esos huesos hayan aparecido aquí 27 años después? No se gestionó bien desde el origen la escena del crimen. ¿Dónde está ahora el único condenado? Miguel Ricard. Un edificio ocupado en el que hay algún que otro narcopiso. ¿Tú lo viste? ¿Estuviste con él? Sí, al lado. ¿A qué vino aquí? En este programa verán un material que nunca ha visto la luz. Sus declaraciones tras salir de prisión. ¿Es verdad que cuando te detuvieron tú ibas a casa de Anglès normal? Sí. Sí, yo subí. Yo los vi a los guardias civiles y subí. Si te soy sincero, si retrocediéramos ahora en el tiempo, no subía. ¿Dónde está Antonio Anglès? Yo creo que puede estar viendo este programa. ¿Se ha puesto en contacto con su familia? ¿Qué pasó con ese dinero, con esos 2 millones de pesetas? El caso Alcácer continúa abierto. ¿Podrían aparecer nuevos datos y testigos que le den un giro? Nos sorprende mucho que ahora el capitán del barco diga ahora que con certeza era él y que además fue ayudado por uno de sus tripulantes. Teorías de diferentes personas en cuanto al caso Alcácer decían que Antonio Anglès Martins, uno de los presuntos asesinos de Miriam, Toñi y Desiree, estaría muerto desde antes del secuestro de las niñas, que supuestamente, y según esta hipótesis, Miguel Ricard habría acabado con él con la complicidad de El Mauri.
en este caso aquel chico que salía en el juicio y en sí mismo que tenía 13 o 14 años en aquella época. Acontecimientos que llevan al crimen de Antonio Inglés, que fueron más o menos de esa forma. Antonio, junto a Miguel Ricard y el Mauri, se dedicaban a robar bancos, entre otras actividades delictivas como la venta de sustancias. Sin duda era Antonio Inglés el jefe de la banda, según decían, luego le seguía Miguel Ricard en la jerarquía y por último estaba el Mauri. En aquellos últimos meses cometen alrededor de 4 atracos, siempre con la misma metodología. Antonio Inglés se quedaba en el vehículo mientras que Ricard y el Mauri cometían el robo. Una vez a salvo, la repartija del botín era tremendamente injusta. Inglés se llevaba la parte de bastante grande, Ricard se llevaba otro tanto y por último le daban algunas migajas al pequeño, al Mauri. Esto probaba lo tremendamente dominante que era Inglés con las personas que lo rodeaban, y es que el arma que usaban para estas fechorías habría sido la misma que usaron para el crimen de las niñas de Alcácer, supuestamente. Aquella 9 milímetros que el Mauri le había comprado a un drogadict que a su vez se la había robado a un policía, una anécdota que pintaba al grupo en todo su esplendor, y es que la dinámica de aquellos robos era más o menos como la descrita, pero que había pasado algo que se había ido de la regla. El único condenado por los crímenes de Alcácer, Miguel Ricard, y según todo este tipo de relato, decían que guardaba el dinero de los robos enterrándolo en un lugar determinado, cerca de un árbol aparentemente. Por aquellas fechas Ricard tenía problemas con su exmujer y madre de su única hija, al parecer, y por distintos relatos de su hija, era una de las pocas cosas que Ricard valoraba, a la cual no le pasaba la cuota alimentaria. No podía manejar el Opel Corsa con el que efectuaban las huidas por ser propiedad de los dos, y la situación llegaba al límite cuando su exmujer lo amenazaba con quitarle la custodia de su niña y no dejar que la frecuentase. En aquel momento, cuando Ricard iba en busca de un dinero que tenía enterrado y que se daba cuenta que se había humedecido y se había quedado sin nada, desesperado decide recurrir a Antonio Inglés Martins para que le preste dinero, y es que está de más decir a dónde lo mandó el déspota de Inglés si es que no le dio una paliza de regalo. Es desde este preciso momento que Miguel Ricard comienza a ganarse al Mauri, al hermano de Inglés, para que le diga dónde esconde el dinero Antonio, para directamente robárselo a sus espaldas y suponiendo compartir algo con el Mauri. Y es que las artes de Ricard en cuanto a todo esto eran seguros de una forma quizás magnífica, y es que un día específico la situación estalla. Ricard saca la pistola y amenaza a Inglés pidiéndole el dinero. Antonio se niega y responde violentamente. Una cosa lleva a la otra y lo termina. Juan Ignacio Blanco dicen que dedujo esto en alguna de las entrevistas que hizo hace tantos años, y es que la situación psicosocial de los protagonistas parece que encaja. El relato que Miguel Ricard enterraba el dinero ganado en los robos hacía suponer que no tenía un lugar seguro donde dejarlo, pues que la casa de los Inglés donde Miguel Ricard vivía en aquel momento era peor que un nido de serpientes. Decía, si no lo sé, se apropiaba Antonio Inglés, seguro lo hacía alguno de los otros hermanos. En el juicio de Ricard declara que varias veces le pidió a la indecible Kelly Inglés, Dolores, que era la hermana que Antonio tuvo un lamentable paso como basura mediática para la televisión española y que luego se fue a Estados Unidos a trabajar, que le guardaba el dinero de sus atracos, decían. Y es que en los diferentes relatos de la rocambolesca fuga de Antonio Inglés, increíble y surrealista, se hablaba de que una vez fugado fue a un lugar en el campo donde junto a un árbol había enterrado dinero y su pasaporte. Otra vez la escena de enterrar dinero y objetos de valor, pues era evidente que su casa no era lugar seguro para guardarlos. Si hasta se suponía que la fosa donde enterraron a las niñas la habían hecho para enterrar una moto que se había robado el Mauri. Era indudable que aquella práctica común entre esa escoria era enterrar cosas, de lo que se desprendía que Miguel Ricard sabía o suponía que Antonio Inglés tenía enterrado en algún sitio el fruto de sus tareas delictivas. Quedaba la duda en este tipo de hipótesis de si Ricard logró hacer que Inglés le dijese dónde estaba enterrado aquel botín, quizás pegándole un tiro en la pierna primero para que no hablase, aunque dudando que se animara. Parecía que directamente lo apuntaba a matar, y es que no creían que el Mauri estuviese presente, parecía que estaban solos, y ahí venía la parte más interesante. Aunque el Mauri no hubiese estado en aquel momento, seguramente se dio cuenta de lo que pasó, ya que Ricard le había sugerido que podía robarle el botín a Antonio Inglés y darle una pequeña parte. Al no aparecer su hermano, el Mauri, solo le quedaba sumar 2 más 2 y obtener el resultado.
¿Él? No, yo no puedo ser. Él no tiene corazón para eso, él es un buen chico. ¿Sí? Él es bueno. Mauricio dijo que quería hablar con el, bueno, que mandaba aquello. Yo sé dónde puede estar mi hermano. Mira, esto es asustada, ¿sabes? Que se pone nerviosa. Asustada. Era Roberto Anglés y le dije sí, ¿no? Me dijo, espérate un momento, hay una llamada para aquí, ¿no? Y le dije, soy yo, tu hermano, don Antonio. Me dijo que todo fue un montaje, pero se fue en avión privado. En un avión privado, o sea, en un avión privado, y que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. Esa tarde, el Mauri, junto con otro hombre, apareció por la zona. Mauricio dijo que quería hablar con el, bueno, que mandaba aquello, en este caso conmigo, y lo dijo yo sé dónde puede estar mi hermano. El caso es que se envió una patrulla, esa patrulla se llevó al Mauri, en esa casa de Benaguasil. Pero yo sé que era él, porque no se ocupaba ni nadie, y era él. Porque yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, que la ha visto mi hermano. Pero es que la familia Anglés jamás denunció a Antonio Anglés como desaparecido, lo cual hacía pensar que estaban más que contentos de que él mismo no estuviese en la casa. Esto no era difícil de entender debido a la personalidad de Anglés y a sus constantes malos tratos a los miembros de su familia y a todos los que lo rodeaban en general. Una vez le arrancó varios dientes a su madre, según decían, sí, a su propia madre. Imaginaron la violencia del golpe para arrancarlos. En este caso, Neusa Martins, que era una bailarina de comparsa de Brasil y madre de Antonio y 10 desastrosos hijos más, que lo denunciaba la Guardia Civil en aquella ocasión. Y es que hay que decir también que Roberto Anglés Martins, con la nariz totalmente deformada debido a una paliza propinada por su hermano Antonio, según decían, y es que nadie extrañó la presencia de Anglés en la familia. Sin duda sintieron alivio y acordaron de antemano que si por algún motivo venía la Guardia Civil en busca de Antonio, dirían que no estaba, o quizás que se fugó por la ventana. Pero la familia Anglés no contaba con el crimen de las niñas de Alcácer. De hecho, la Guardia Civil vino en busca de Enrique Anglés, que era aquel nombre que figuraba en los famosos papelitos hallados cerca de la fosa de la Romana. Pero mágicamente, y sin saber lo que buscaban a él, Antonio Anglés Martins huye por la ventana. No es que Antonio no haya tenido innumerables motivos para huir más allá del crimen de las niñas, pero la historia de la fuga ya estaba pactada entre los miembros de la familia desde antes, y es lo que dijeron. Luego tuvieron que sostener la historia, pero era demasiado sospechosa, demasiado que dijeran que Antonio había desaparecido desde hace tiempo y ellos jamás hubiesen denunciado nada. Pero ¿fue su familia cómplice de Miguel Ricard en aquel supuesto crimen en esta hipótesis? Y es que la noticia, si es que la sabían, no los puso nada tristes. Era una familia que rondaba los límites entre los seres humanos y otras cosas, en este caso alcoholismo, drogadicción, hijos con problemas mentales, golpes a su madre. Nadie decía nada. Y otra era la historia con el Mauri. Él sí sabía exactamente lo que supuestamente había pasado, y era por eso que en todo momento Ricard quería meter al Mauri en la escena de los hechos, de las niñas de Alcácer. Era una amenaza cruzada. Si cuentas lo de Antonio, te meto en el crimen de las niñas de Alcácer. ¿Acaso esto explicaba de otra manera el por qué quería Miguel Ricard siempre inculpar al Mauri en Alcácer, aún a riesgo de seguir autoincriminándose? ¿Sabrá aún a día de hoy, según este tipo de relatos encajados, dónde estaba enterrado Antonio Anglés Martins? Parece complicado. Miguel Ricard nunca se lo dijo, y en este caso se vería difícil que el Mauri se callara todo el tiempo. Solo sabía que estaba muerto y que lo mató Ricard según esta teoría, pero no dónde estaba enterrado. Hemos quedado con un hombre que ya alertó sobre la crueldad de Anglés incluso antes de los crímenes de Alcácer. Su cliente era un drogodependiente que vivía a la sombra del fugitivo y tuvo un cara a cara con Anglés. ¿Cómo fue? José Domingo Monforte, gracias por atender en el punto de mira. Vosotros. En primer lugar, nos gustaría saber de qué conoció usted a Antonio Anglés. Yo defiendo a Rubén Darío Romero Pardo. Pues Rubén era una persona que cayó en el consumo de droga, y Anglés era pues la persona con la que él se relacionaba y que probablemente el que le inició en el consumo, y que pues era como una especie de sirviente de Anglés. Es muy difícil explicar esa sumisión, ese grado de entrega que tenía hacia todo lo que eran las peticiones de Anglés. Y la explicación solo puede tener una consideración: el miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a cómo se comportaba Anglés.
Bueno, los hechos de esta sentencia son muy graves. Solo la lectura de estos hechos nos da una imagen del comportamiento de Anglès. Hemos tenido acceso a la sentencia que condenó a Anglès por retener y torturar a su novia. El relato es aterrador. Recuerda al infierno que sufrieron 3 años después las niñas de Alcácer. Antonio en todo el trayecto maltrata a Nuria, a quien incluso amenaza con un cuchillo. Llegados al domicilio familiar, continúa maltratándola y la ata con candados en las piernas a un pilar. Y mete en la habitación a un Doberman y antes le dice: lleva cuidado a ver lo que haces porque ya sabes que huele la sangre y se excita. Mantuvo toda la noche en una posición fetal, tapada con una manta, viendo como el perro, el Doberman, le olisqueaba y estaba por encima de su cuerpo. Atada en una cadena, sangrando, pasando una situación de absoluto, terror, porque no sabía cuál iba a ser la siguiente acción que hiciera Anglès, porque no sabemos qué acción hubiese venido después, de no ser porque la policía, la Guardia Civil en este caso, recibió una denuncia anónima y entró en la casa y la encontró así. Y todo porque supuestamente ella le había robado dinero por un asunto de drogas. Era toxicómana y Antonio, su camello. Su cliente tenía una fuerte dependencia de Anglès y ayudó a Antonio a trasladar a Nuria a la casa donde la torturó. Fue acusado, pero finalmente absuelto. Hacía lo que le pedía por miedo. En el caso de Rubén, recuerdo que de las primeras veces que me entrevisté y conviví profesionalmente con la familia, me contaron que, que en una ocasión llegó a incendiarle y luego a apagarle. O sea, le roció con gasolina y luego la apagó. O sea, ese hombre era pánico lo que tenía Anglès. Cuando Anglès desaparece, en el periodo de búsqueda utiliza su documento nacional de identidad. El de su representado. O sea, que lo tenía a su disposición. ¿En qué momento sale de permiso? Después de 2 años. El primer permiso él regresa con normalidad y es en el segundo permiso que se le conceden cuando ya no regresa. Y yo creo que él comenzó su acción teatral en prisión. ¿Cómo es posible que nadie comprobara o que nadie vigilara que esta persona volviera a la cárcel después de ese permiso? Probablemente tendría una identidad falsa. Su aspecto y el manejo que tenía del dinero, por lo que hemos conocido, tampoco le harían presumir que estuviéramos ante un delincuente. ¿Qué sensación le produce a usted esta persona, Antonio Anglès? ¿Cómo se comportaba? Pues en aquel momento ya sentí un absoluto desprecio por él, por ver las atrocidades que había cometido y la serenidad e incluso la elegancia con la que se comportaba en la sala. Y al mismo tiempo el miedo que infundía a todos los que estaban allí. Si hubiera estado en la cárcel, los asesinatos por los que es célebremente conocido no se hubieran producido. Vamos, desde mi punto de vista creo que es que la Junta de Tratamiento yo creo que no vio la potencialidad de riesgo que tenían ante sí un psicópata que era capaz de delinquir y probablemente el odio que en ese momento él por esa condena supuraba. Es decir, el que me la hace me la paga, él eso tenía que vengarse de alguien. Él estaba absolutamente, digamos, convencido que alguien tenía que pagar por lo que le había pasado a él. ¿Cree usted que Antonio Anglès está vivo o muerto? Yo creo que puede estar viendo este programa. Pues José Domingo Monforte, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Gracias a vosotros, muchas gracias. Antonio Anglès salió del permiso penitenciario sin intención de volver y más violento que nunca. ¿Fallaron los informes que le concedieron esa salida? 13 años después de los crímenes, la Audiencia Nacional condenó al Estado a indemnizar a las familias de las niñas por el permiso penitenciario que se le concedió a Antonio Anglès y durante el cual se cometieron los crímenes. Tuvo que pagarles casi 2 millones de euros en 2005. ¿Qué otros errores se cometieron en este caso y contribuyeron a que la teoría de la conspiración se engrandeciera durante años? Pero es que para algunos la fuga de Anglès sí es cierta y sí que hay pruebas, en este caso evidencias de que Anglès vivió al menos hasta principios de febrero, estuviera en casa, saltase o no. Tenemos en este caso la llamada de los Kellogg's, alguien la tuvo que haber mandado, aquel recado a Miguel Ricard, el taxista que lo recoge en Benetússer, al lado de Catarroja, a las 11 aproximadamente del 27 de enero, 1 hora después de la llamada, es decir, primero llamó informando dónde pensaba ir, luego cogió el taxi para ir, que le llevó a Alborache. Aquellos lugareños de Alborache que decía que lo ven los días siguientes e incluso los
saludan el incidente en la peluquería de Valencia, cambiándose el color de pelo y presentándose como partera Zafra. Rató el coche y chofer en Villamarchante, sangre suya en aquel chalet de Villamarchante, incluso excrementos que decían que habían aparecido de él, y por no continuar con Minglanilla, donde supuestamente robó un coche a un dueño de un restaurante y que abandonó kilómetros después. Estas son algunas de las cosas que supuestamente hacían llegar a creer que Antonio Anglés sí vivió hasta esas fechas. Para muchos está claro que a Anglés lo terminaron. Se quería decir en este caso que el mundo de las sustancias, en este caso sus verdugos, suficiente poder para hacer callar al único reo de por vida, jerárquicamente con más predicamento en el mundo de la noche, donde las caras se desdoblan, donde era caldo de cultivo para que el demonio se expresase de una forma humana. Y es que Antonio y Miguel para muchos eran solo comparsas, intermediarios. Los gritos de las niñas de Alcácer ahogados hasta el último resuello en aquel verde páramo mediterráneo de una noche valenciana en los años 90, posiblemente la crueldad inhumana sazonada de sustancias y locura, y para muchos, en este caso, hay demasiadas teorías, y así decían en su momento en las provincias que Ricard estaba subordinando a Anglés en la teoría y en la práctica. Estamos en la puerta de la cárcel de Herrera de la Mancha, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad de nuestro país. Aquí cumplen condena violadores y asesinos como Tony Alexander King, José Bretón, Santiago del Valle o Miguel Carcaño. Hubo un preso que fue condenado a 160 años por matar a 3 niñas. Pasó en esta prisión 21 años. Hablamos de Miguel Ricard, uno de los asesinos de las niñas de Alcácer. El 29 de noviembre de 2013, Miguel Ricard salía de prisión. ¿En la calle hay posibilidad de que reincida? ¡No! Déjalo. Miguel, ¿te arrepientes de tu crimen? Entre una legión de periodistas en busca de la primera declaración del asesino libre. Y ese día, Ricard habló. Está bien. Está todo. Bueno, si ya está, si estas son denuncias aquí, a quién te va a caber. Vale. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué dijo? ¿Desveló algún detalle más del crimen? ¿Sabía que los misteriosos huesos que ahora han aparecido estaban en la fosa? Bueno, Antonio me apuntaba yo para irme de fiesta. Enseguida veremos la secuencia completa que hoy, por primera vez en este programa, verá la luz en televisión. Pero antes nos dirigimos al epicentro del caso Alcácer, al paraje de La Romana. Allí las 3 niñas fueron retenidas, fueron asesinadas y fueron enterradas según la sentencia. No va a ser fácil llegar hasta allí. Para llegar hasta ese punto hemos consultado varias páginas web en las que usuarios, seguidores del crimen de Alcácer, indican la ubicación exacta donde está ubicada la fosa de La Romana, el lugar en el que fueron enterradas las niñas. Tomamos el desvío que nos lleva hasta la fosa en la que hace poco seguían los huesos de las niñas. El mismo camino rural que hace 29 años Miriam, Toñi y Desiree recorrieron en contra de su voluntad. Fíjate, aquí se acaba el asfalto y empieza a complicarse el camino. Madre mía, chaval. ¿De verdad que es por aquí? Aitor, bájate porque no estoy seguro de que podamos continuar por aquí con el coche. Tras varios intentos, sorteamos las piedras y seguimos en ruta. Mira, fíjate, yo creo que este neumático está aquí por algún motivo. Alguien lo ha puesto como señal. Mira, fíjate. Ahí al fondo. El terreno no impidió que Miguel Ricard y posiblemente Antonio Anglés llegaran hasta aquí la noche del 13 de noviembre de 1992. En un coche marca Opel Corsa y obligando a las niñas. Aquí hay 2 construcciones derruidas, pero esta es la casa. Este es el escenario del crimen de Alcácer.
muchísimo respeto hasta entrar. Quiero que te fijes en la cantidad de gente que ha estado en este lugar y que ha pintado, ha rayado en las paredes en memoria de Desiree, Toñi y Miriam. Fíjate, aquí hay pintadas del año 1991. Mira, fíjate en esta. José, 13 del 11 del año 2020. El día del secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer, coincidiendo con el aniversario. Esa es la vía a la que fueron a todas las niñas. Qué sensación más complicada de describir. Y la nada alrededor, solo se escucha el viento, los gritos de las niñas, los llantos, si pidieron auxilio. Jamás los podía haber escuchado nadie en el lugar donde estamos.